Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a esta emisión improbable del espacio-tiempo, porque contra todo pronóstico, aquí estamos, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo, en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Denia al micro desde algún lugar recóndito de la Tierra y al otro lado del globo, Sergio Mars. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal, Elena? Pues muy bien, Sergio, ¿cómo de random te sientes hoy? Hoy me siento más universe. Más Universe. Guay, guay, muy bien. Y bueno, aquí estamos otro día más, combatiendo las fuerzas del caos, como dices, Eso es, eso es. para hablar de qué vamos a hablar hoy, Elena. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un aspecto específico de la Ujú. inteligencia artificial. La idea de que los robots sean nuestros sirvientes, pero a la vez les otorguemos autonomía. El menú del día, en concreto, es ¿a dónde nos lleva a crear IAs autónomas? ¿Son Ujú. realmente responsables de lo que hacen? ¿Las hacemos responsables? Luego, ¿de dónde viene la idea de los robots como sirvientes, como esclavos incluso? También, si en algún momento tuvieran agencia, si requerirían derechos legales. Y por último, ¿qué es lo que realmente queremos de la inteligencia artificial? ¿Queremos compañía? ¿Queremos obediencia? ¿Queremos que tengan voluntad propia, incluso libertad? Bien, yo creo que tenemos un programa muy completito. Mucho de lo que hablar, mucho. Mucho, así es. Sergio, vamos a Sí, empezar contigo. muy bien. ¿Por qué solemos mirar a veces con tan malos ojos a la inteligencia artificial? ¿Las hacemos ya responsables Ujú. de algo? Bueno, la verdad es que esto viene de lejos y, bueno, quizás lo hablemos más adelante un poquito. Pero ahora lo estamos comprobando en los usos que se le están dando muchos a la inteligencia artificial, los usos más, no tanto los domésticos, que bueno, que por ahora son más un entretenimiento que otra cosa, pero sí otros gustos otros usos que se le pueden dar, y tenemos muchas profecías agoreras o no sobre nos van a robar el trabajo, van a alterar toda nuestra economía. Y yo ahora quizás quisiera centrarme, pues, en un uso que se le está dando y que, no se le está publicitando tanto, pero sí que se empiezan a conocer, que es el uso militar, que es algo que siempre ha estado ahí dándonos vueltas en la cabeza, Ujú. pues básicamente desde que hemos empezado a tener unos ordenadores un poquito más avanzados. Recordamos, por ejemplo, la película de Juegos de Guerra, que por poco Me encanta esa película. se desencadena un armagedón nuclear por un ordenador, o, por supuesto, la saga de Terminator, que ahí le tenemos ahí metido que la rebelión de las máquinas nos van a destruir, nos van a acabar. Ujú. Y bueno, esto hasta ahora era un poquito ficción. Eh, pero es que ya existe, ya las tenemos en los campos de batalla actuales. Sobre todo, entre los conflictos militares que hay en estos momentos en marcha, hay uno que destaca y que prácticamente cada semana se están produciendo nuevos avances en el uso de la IA en el campo militar, que es, que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ujú. De hecho, está condicionando totalmente el frente, porque ha llegado un momento en que no pueden avanzar. Nadie puede avanzar. ¿Por qué? Porque primero, era simplemente porque ya todo estaba a la vista. Ya era imposible lanzar un ataque sorpresa, ya era imposible acumular tropas en un sitio, porque en cuanto te movías un poquito, tenías ahí un dron que te estaba vigilando y te reconocía. Pero es que ahora ya hemos pasado a una nueva fase, que es la fase de ataque con los drones. Y la idea que tiene casi todo el mundo sobre el dron es la de un aparatito de estos que vuelan ahí domésticos con sus cositas, y alguien en su casa con un joystick moviéndolo. Ujú. Y sigue siendo cierto, pero cada vez están utilizando más inteligencia artificial en estos drones para sustituir en casos concretos al piloto.
Y esto es porque en la guerra, de ataque-defensa, pues claro, todo evoluciona. Y al principio podías mandar drones sin problemas, pero luego empezaron a desarrollar contramedidas electrónicas para evitar que hubiera conexión. Utilizaron entonces cables de fibra óptica de varios kilómetros que siguen al dron por todos lados hasta que llega a donde tiene que actuar. Y últimamente también se le están poniendo inteligencia artificial Ujú. para reconocimiento de objetivos y para que autónomamente puedan atacar. Por ejemplo, mm, si recuerdas aquel gran jugada que hicieron, que se mandaron unos camiones llenos de drones dentro de Rusia para atacar campos de aviación a miles de kilómetros hacia el interior, esos drones tenían IA para reconocer independientemente qué objetivo tenían que atacar, porque no sabían si iban a poder contar con la dirección en todo momento de los operarios. Y actualmente la IA es como una ayuda, porque a veces no siempre se recibe una buena señal y entonces tienen la capacidad de discriminar. Y ya no estamos hablando de atacar aviones, sino de atacar a personas. Es decir, estamos ya utilizando inteligencia artificial para matar. Claro, yo ahí, Sergio, quería Ujú. preguntarte qué significa la idea de autonomía en este caso particular, en los drones. Vale. ¿Qué significa que sean autónomos? En estos momentos, a día, a di- en este momento de desarrollo, porque claro, es que estamos avanzando a un ritmo brutal. La autonomía es más que bajo ciertas condiciones pueden asumir el control y llevar a cabo la misión que se les ha encomendado. Es decir, Ujú, bajo unas condiciones en las que se produce un retardo en la señal o se pierde por completo, o la verdad es que esto no lo sabemos exactamente porque esto solamente lo saben los que los los manejan y no van militares. a decir Ujú, nada. Pero ujú. también podría ser que simplemente estén ahí para tomar el control directamente en un momento en que detecten algo que el operario humano no haya podido detectar. Ya. Y eso quiere decir que en ese momento pueden actuar independientemente de que alguien se lo mande en ese momento, ¿no? Para llevar a cabo su objetivo, que es, bueno, es un dron de ataque, es básicamente destruir. Mm. Claro, es que yo te lo pregunto porque muchas Ujú. veces cuando pensamos en autonomía, pensamos en unas entidades que tienen Claro, una libertad sí, total sí. para elegir. Entonces, a mí me gustaría hacer un apunte, y es que cuando hablamos de autonomía aquí, nos referimos a una autonomía operativa, que tiene unas metas o unos límites que han sido Ujú. establecidos por los seres humanos. Por ahora. Por ahora. Porque, claro, es que llamar inteligencia artificial lo que tenemos ahora es un poco engañoso, porque realmente Claro, no hablamos de tenemos sistemas inteligentes. de sistemas inteligentes, pero sí que están todas las compañías involucradas buscando lo que es ese otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia de propósito múltiple, General. de Ujú, propósito general, que es que ya puedan tomar decisiones no directamente integradas en su organigrama de objetivos, por así ujú, decirlo. ujú. Y a la velocidad que estamos avanzando, eso puede ser muy pronto. Y de hecho, las nuevas, o sea, en los próximos campos de batalla, ya está claro que los drones van a estar siempre ahí. Y los drones ahora estamos pensando en cacharritos no muy grandes, que los coges, los lanzas, tienen pequeña cantidad de explosivos. Después tienes los otros drones, los tipos Shahed de iraníes, que son básicamente vehículos voladores grandes que llevan una cantidad significativa de bombas, pero en este momento ya se está trabajando en la siguiente generación. De hecho, en aviación se están creando, que todo el mundo habla de los cazas de quinta generación. Ujú, Pues ya se está trabajando en los de sexta generación, que deberían de entrar para el 2050 en producción y a estar disponibles. Y en estos cazas de sexta generación va a haber un caza principal, que es el que va a estar pilotado, y a su alrededor, formando la escuadra, 4 o 5 cazas adicionales manejados por inteligencia artificial. ujú. En principio, es el piloto del único caza tripulado el que les marca los objetivos.
Ujú. en principio, ¿Y qué por pasa ahora. si ese piloto cae? Pues a lo mejor vendrá, no creo que se haya adelantado tanto, pero posiblemente habrá un repuesto a través de una conexión tipo satelital. Y si no, pues evidentemente no se pueden dejar sin control. Ujú, Tendrán capacidad de autonomía. Y estamos hablando de autonomía de una IA de dentro de 25 años. ujú. Si recordamos lo que hacían las IAs hace un año y vemos lo que están haciendo ahora, podemos hacernos una idea de quizás a dónde podrían llegar. Esto también es importante, es un quizás, porque Ujú. no sé, Elena, si tú piensas que vamos a seguir a este ritmo continuamente o hay un límite en el cual ya no vamos a poder seguir avanzando. Es que esto debe ser una cuestión que hay que considerar atentamente. Ujú. A ver, no pienso que haya un límite a partir del cual ya no podamos avanzar más, ¿vale? Yo creo que siempre vamos a poder avanzar más hasta el fin de nuestros días. Ay, yo no. Pero bueno, eso Yo es tema yo para creo que sí. eso es tema para otro Sí. De otra todas opinión. formas, respecto Sí. a lo que preguntas, Sergio, Ujú. yo creo que vamos a seguir avanzando a un ritmo muy acelerado, porque precisamente todo este boom de la IA que surge esencialmente con ChatGPT, bueno, entre los públicos, entre el público general, Sí. ha hecho que, de alguna forma, las inversiones en inteligencia artificial o sistemas inteligentes se vean muy incrementadas. Entonces, en Ujú. ese sentido, creo que si hay una inyección de pasta, creo que sí, que se va a seguir avanzando a pasos agigantados. No creo que hayamos llegado a un Yo límite o estemos alcanzando un límite. realmente tengo dudas de que con la arquitectura actual, pueda llevar a la IA de propósito general. Yo no he hablado de eso. No, No no, estoy pensando en una IA de lo lo propósito general. lo digo por la subida continua y todo esto, y ya sabes, en fin. Sí, sí, Sí. eso lo entiendo. Y Ujú, también, a ver, tendríamos que ver un poquito a qué nos referimos con una IA de propósito general. Si estamos hablando realmente de una IA que puede tomar decisiones de forma autónoma, pero además, bueno, con otro tipo de características, pero que no haya llegado al estatus de ser artificial, porque no lo ujú. consideramos algo vivo, sino algo que opera por su cuenta, bueno, pues quizás sí. Pero de ahí a que lleguemos a la singularidad tecnológica, a que haya un Bueno, salto ahí que sea estamos absolutamente incomprensible, ahí estamos lejos. etc., Otro asunto, otro asunto. ese es otro Sí. asunto, no lo tengo tan claro. Ujú. Entonces, yo creo que antes de saltar hacia la IA general, hay un Vale, montón de pasos de cosas intermedios sí. y de grises que merece la pena comentar, porque precisamente estamos ahí y es el momento ahora de devanarse los sesos y de tratar de legislar y regular al respecto. Entonces, yo Ay, quería empezar hablando, en parte, de la sí. idea de que las IAs o los robots, las IAs corporizadas o no digitales, me da igual, Ujú. deban ser nuestros sirvientes, nuestras sirvientes, ¿vale? Sí. O sea, yo quiero comentarte que recientemente he leído una obrita de teatro estos Ujú. días que es muy curiosa. Sí. Es una obra escrita en clave de humor que tiene mucho encanto Ujú. y es una obra de hace más de 100 años, donde aparece la palabra robot. O sea, se acuña el término robot. Es Vale. una obra de un autor checo, te ríes porque la Mm. has leído, Sergio. Claro, la he leído, sí. La De has hecho, leído. la tengo por aquí. La tienes por ahí. Venga, Sí, la tengo por enséñanosla. aquí. La obra se llama Robots A ver. Universales Rosum y bueno, es de 1920. Más conocida como RUR, Rur, exacto, exacto, de un autor checo. Karel Bien, Capek. bien, y es muy interesante porque en esta obra parece que surgen todos los dilemas que actualmente estamos discutiendo. A mí me ha hecho Sí. mucha gracia porque el personaje protagonista es una Ujú, chica que se llama Elena y ella llega como enviada de la llamada Liga de la Humanidad, que es una organización humanitaria que intenta, bueno, que tiene una misión clara, la de defender a los robots
y que se les trate bien. Ujú. Ahí hay unos ingenieros que ya han desarrollado robots que los están fabricando en masa y que, Sí. bueno, pues los robots van a adoptar el trabajo de las fábricas de los seres humanos. Y esa es la idea que tienen en mente. Ujú. De hecho, la palabra robot Ujú. sí, viene de trabajo, en Trabajo checo. forzado. No, no, de Exacto. trabajo, Ujú, literalmente. Trabajo es una raíz eslava que yo sé cómo se dice en ruso, que es rabota, ujú, trabajar, y son básicamente trabajadores. Claro, mm, en aquella época y en muchas posteriores, se ha utilizado este concepto como una especie de metáfora. Está hablando de los trabajadores deshumanizados. O sea, en aquella época ya ni siquiera pensaban una inteligencia artificial que va a ser, que la vamos a explotar. No, no, es que estaban literalmente explotando a hombres que estaban por debajo de ellos, eran subhumanos. Y Sí, y era durante una mucho tiempo. época en la que había mucho entusiasmo por Ujú. la técnica también. Sí, también, Las también. fábricas, cadenas de montaje, producción en serie, todo esto. La verdad es que en la ciencia Mm, ficción durante muchos, muchos años el robot, la inteligencia artificial, se ha utilizado como metáfora de las personas mm, ¿Explotadas? minusvaloradas, las Ujú, personas despreciadas. Durante la Edad de Oro, por ejemplo, se utilizaba muy a menudo, entre los años 40, 50, incluso a principios de los 60, se utilizaba a menudo para hacer metáforas sobre la gente con menos derechos. ujú, Básicamente, ujú, los afroamericanos en aquel momento, las mujeres también, y ujú, eso lo utilizan, pues no sé, prácticamente todo lo que hizo Asimov tenía algo que ver con esto. Él también eran entidades artificiales, también eran robots, pero muchas veces, como en El hombre bicentenario, estaba hablando de los derechos humanos de las personas que no los tienen. Y ujú. esto nos enlaza un poquito con lo que estamos hablando ahora, porque, claro, eh, ¿es humana una inteligencia artificial? ¿O puede llegar a ser humana? ¿Cómo definimos humanidad? A ver, yo no puedo contestarte a eso, Sergio, pero sí puedo decirte que en la obra original, esta de Sí. Roor, Ujú. ahí lo que se hace es crear, o sea, hay que poner el acento en que se crean unos seres que son a imagen y semejanza del ser humano. Sí. O sea, son estéticamente como nosotros. Y de ahí que empiecen a generar esas emociones de empatía, etcétera, etcétera, como la liga esta de la humanidad. Ujú. Entonces, no puedo decirte, o sea, ahora mismo te digo que no son humanas, pero que sí que tienen cualidades o rasgos de Ujú. apariencia humana, como pasa con ChatGPT y el lenguaje. Nos Sí. habla en lenguaje natural y incluso Claro. coloquial a Lo que pasa veces. es que tenemos que pensar, ahí siempre ha habido un dilema, que es el siguiente, ¿es real o es una imitación? Es decir, ¿está imitando nuestra capacidad de lenguaje a través de mecanismos? Pues ya sabemos que utiliza mecanismos de estadísticos para generar sus respuestas. Mm. Pero claro, ¿cómo generamos nosotros nuestras conversaciones? Es decir, es que no lo sabemos realmente cómo funcionamos nosotros y qué nos define como humanos. Entonces, ¿cómo podemos determinar que eso que está haciendo no es humano? Ya sabes, el dilema que hemos hablado a veces aquí de la caja china, Mm. que no saber lo que hay dentro, pero sin saberlo podemos definir algo como no humano o como imitador de un humano. A ver, humano como tal no es porque no tiene sustrato biológico. Ah, vale, hace falta sustrato biológico. Para que sea humano, sí. Y cuando subamos nuestra conciencia a la nube, Esto no no está muy claro que vaya a poder pasar. no está muy claro, pero, realmente me gustaría, Pero, mm, ¿hace falta biología para ser humanos? para ser humanos, sí. Que Vale. pero no te niego que pueda ser posible que podamos Ujú. llegar a crear unas entidades, que están creadas artificialmente, pero que desarrollen una conciencia. Bien, es posible, yo Mira, no lo sé. hablando precisamente de la guerra, del uso en guerra, hace Ujú, hace uno hace unos años monté un concurso sobre relatos de inteligencia artificial.
Y Ujú. hubo una entrega de alguien que se ha convertido en un amigo desde entonces, Pedro Moscatel, que su historia iba sobre unos drones de ataque con inteligencia artificial. Y al tener inteligencia, habían desarrollado autoconciencia y remordimientos. O sea, tenían una gran carga porque su misión era matar, y eso estaba en contra de todo lo que había sido integrado en en su entrenamiento. Ujú. De modo que tenían ese dilema básico. Me han creado para... Uy, A ver, sí. veo por aquí que ha habido una pérdida de conexión. No, yo te oigo bien, Sergio. Sí, Sí, vale, sí. bueno, Esto es la magia del directo, igual es tu ya ha vuelto, conexión o ya ha tu vuelto, ordenador. ya ha Eso vuelto, es. sí. Muy Ujú, bien. Se llamaba Instancias Cautivas, de hecho, ujú. el cuento. Y esto, pues mira, no sé si has visto una película de hace ya unos poquitos años que se llamaba Ojo en el cielo. No, no la he Era visto. de drones. Es bueno, básicamente se trata sobre un dilema. Es un ataque con drones donde se sabe que hay unos terroristas y están continuamente evaluando, de acuerdo con el beneficio que van a obtener al acabar con los terroristas frente a las posibles víctimas colaterales, si Mm, estaba permitido dentro de la ética del ejército provocar, o sea, lanzar el ataque. Entonces, claro, si llegamos a esto y lo introducimos ya en nuestras IAs militares, van a tener que tomar esas decisiones. Entonces, ya empezamos a entrar en un terreno en el que, evidentemente, les tenemos que dar una consciencia, les tenemos que decir que matar está mal, porque si no se van a ujú. volver contra nosotros. Eso ha sido un momento, bueno, desde siempre tenemos esas cosas. Desde Entonces, RUR. En RUR hay una eh, sublevación de los robots contra los ujú. humanos, pero ahí Bueno, aparecen emociones. incluso desde un eh, poquito antes, yo diría que desde Frankenstein. Desde Frankenstein, sí, Desde estás, Frankenstein. todo muere en Frankenstein, estoy de No, acuerdo. todo no, todo no. Casi Hay todo. cosas antes, hay cosas antes. Ya sabes que yo estoy en contra de la idea de que la ciencia ficción empieza con Frankenstein, pero bueno, eso es otro tema. Ese es Eh, otro tema, sí. el tema de la inteligencia artificial posiblemente sí que empieza con Frankenstein. El tema de Ujú, la inteligencia artificial ujú. sí. De crear Y, el, seres y artificiales y sobre de que todo, muy los seres importante, se rebelen contra sí, nosotros, nuestras pero ¿por qué creaciones. se revela Frankenstein? ¿Por Ujú. qué? Frankenstein no, Pues perdón. porque El monstruo. ¿Por el qué se monstruo revela el de monstruo? Frankenstein se revela porque genera como unease, como repulsión en los demás No, y su creador es como que de alguna forma sí, lo repele. ahí el problema está con el creador. Frankenstein quiere ser amado, quiere ser, no sé. El creador no se responsabiliza por su criatura. Ujú, Y la exacto. criatura, al sentirse abandonada, ataca. En su momento era una cuestión filosófica, estaba hablando de Dios y los hombres, pero es que esto es muy aplicable a la inteligencia artificial. Y enlaza con lo que me estás comentando al principio, vale, creamos inteligencia artificial. ¿Cuál es nuestro deber para con ella? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿La vamos a mantener siempre como una sierva? ¿Le vamos a decir mata y nos va a importar un bledo lo que ella opine? ¿O trabaja en lo que yo quiero y no en lo que tú hipotéticamente puedas llegar a querer? Ahí Ujú. estamos ya entrando en este concepto que estabas hablando. A ver, aquí te puedo decir que hay un artículo académico Ujú. de una investigadora, es una investigadora, Joanna Bryson, es estadounidense pero afincada en Reino Unido, Sí. y ella publicó un artículo en 2010 Ujú. que tiene un título muy categórico, dice Robots Venga. should be slaves. Los robots deben ser Vale. esclavos, O sea, ¿vale? lo tiene claro. Sí, en realidad es un capítulo del libro. Vale. Entonces, en este trabajo, ella sostiene que los robots o las IAs deben diseñarse y considerarse siempre como una propiedad, o sea, como Ujú. servidores nuestros. Sí. Y trabaja un par de ideas. Por un lado, esto que te estoy diciendo, la idea de que los robots simplemente son artefactos y por tanto Ujú. no son sujetos morales. Como son productos humanos, bueno, pues se Sí. tienen que tratar legal y socialmente, según ella, como una propiedad y no tener ese Ay, estatus moral.
Pues luego hay otra idea Ujú. que dice en este trabajo, y esta es muy interesante, y es la idea de que tenemos que intentar evitar las confusiones antropomórficas, diseñar robots que no tengan tanta apariencia humana, porque este tipo de cosas, si hacemos esto, fomenta de alguna forma que les atribuyamos cualidades humanas y por tanto que Ujú. pidamos a los robots o las IA rendición de cuentas, les atribuimos derechos, no sé, este tipo de cosas. Y que es mejor, según ella, mantener esa metáfora de que son sirvientes. Se ha criticado a veces el uso de la palabra esclava porque implica, bueno, por un lado, una humanización de la IA y porque también es una metáfora de esclavitud que puede resultar dañina y que está asociada con cuestiones raciales, ¿eh? Esto hay que decirlo. Bueno, la idea, en cualquier caso, es no construir robots con rasgos sociales o personales, porque, bueno, porque esto supondría un problema porque los humanizaríamos. En cualquier caso, esta idea es inviable hoy en día. Es inviable y es incluso contradictorio con algunos usos reales de la A robótica, ver, porque tenemos funciona, no. asistentes con comportamiento social como Alexa, tenemos como Siri, ¿no? Este tipo de cosas. Y ahora ChatGPT. Entonces, pedir que no se construyan IAs de manera que no sean un espejismo del ser humano es algo que, bueno, se puede hacer, pero no parece que vaya a Mm, pasar. Y esto pasa también por otra cuestión que es cómo debemos tratar a los robots. Y ese es un aspecto que quería comentar aquí contigo, Sergio, y con los oyentes. Es la idea de si tenemos encuentros con robots que se viven de forma empática, ujú. porque vemos que estos robots o estas IAs tienen cualidades o aparentemente humanas, ¿cómo debemos tratar a los robots? Tú no has oído un montón de veces a la típica persona que te dice, no, yo le doy las gracias y le pido las cosas por favor, Sí, ¿vale? Y a veces y te dicen, esto es por si en un momento dado los robots se rebelan y nos asesinan. No, yo quiero decir aquí en el programa que yo abogo por tener un trato respetuoso hacia los robots o hacia las IAs, porque de alguna forma pienso que eso me mejora a mí como persona. Hace ujú. que luego vaya a tener un mejor trato hacia terceros, por ejemplo, ¿vale? Me entrena. Y de alguna forma me siento más virtuosa tratando bien. Pero pienso que no hay que confundir y que ante el problema de de antropomorfizar a los robots tendríamos que tener algún tipo de aviso o marca de agua para que no hubiera confusiones. Porque que al Eh, final un robot o una IA se eleve a ser artificial, bueno, podría pasar. Tendríamos que buscar alguna forma de considerarlos, ¿no? Que sería algo más parecido a unos animalillos, mm, vale, ¿vale? Pero podría ser, pero es que realmente es que pueden ser bastante más inteligentes que un animalito. sí, Entonces, ahí nos quedamos un poquito, ay, sí. De me hecho, gus Sergio, tú me hiciste una pregunta en el sí, primer programa. Tú ujú, me preguntaste, fue un programa sobre la desextinción de especies extintas, ¿vale? ajá, Y me preguntaste, ¿tú desextinguirías a un neandertal? exacto, sí. Y yo te dije que no. Al principio te dije demasiado listo, pero luego te dije, y me aterra la idea de traer al mundo a un ser tan inteligente y no tener desarrollado un marco ético, un marco normativo para poder acoger a la criatura, ¿vale? Ujú, Pues hay una cosa que nos dijeron los oyentes del programa y que tú y yo no planteamos en ese momento, y es vale. ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer eso? ¿Para qué queremos desextinguir a un neandertal o para qué queremos crear un ser artificial consciente? Yo creo Si es que que podemos, ha técnicamente, que no está claro. hay una razón, y además bastante buena. Bueno, realmente, yo diría que hay 2 razones para crear. No estoy hablando ahora de los neandertales, porque ahí Ujú. ya era otro tema, pero para crear una inteligencia artificial. La primera es para no estar solos. Es decir,
s hay en lo que es el ser humano, en lo que es la especie humana, hay una necesidad de interacción, de socialización, y la idea de estar solos, de ser la única consciencia pensante por ahora que sepamos en el universo. Eso ya nos retrotrae hace 2 semanas cuando hablábamos de la vida en Marte también. Ujú. Vale, provoca un cierto vértigo existencial. Y si tenemos a alguien más con quien compartir, puede ser una experiencia, sobre todo si ese otro tiene unas perspectivas diferentes a las nuestras. Eso ya está por ver, si podemos crear algo diferente a lo nuestro. Y después está la otra cuestión que la planteó Steven Spielberg en la película. Mira, la tengo, precisamente la había traído por si tenía que enseñarla. A ver, a Por ver. supuesto, la maravillosa Inteligencia inteligencia artificial. artificial, que nos estaba hablando, que trataba a la inteligencia artificial como nuestra descendencia. No nuestra descendencia biológica directa, pero sí nuestra descendencia intelectual, nuestra posibilidad de dejar una huella en el universo que podría durar más que nosotros mismos. Ujú. Y Esto es es una una forma idea que de sale en un libro llamado Mind Children, ujú, Hijos de nuestras mentes, de Hans sí, Moravec, que ya tiene unas décadas. Y es la idea de que son nuestras herederas y sí, son nuestras hijas, las IAs, pero no hijas, o sea, son hijas de la mente, son no de son la genética. son de nuestro intelecto. Es como podríamos ser, llevado al extremo, podríamos no ser más que la etapa, una etapa biológica inicial descartable o Qué intermedia alentador. hacia una evolución. Bueno, a ver, somos una etapa, o sea, nos pongamos como nos pongamos, somos una etapa intermedia. Es decir, nuestra descendencia van a ser las IAs, o van a ser otras especies, o no va a haber. Pero siempre hay una continua evolución, siempre hay una corriente en la que estamos metidos, y hay un pasado y habrá un futuro. Entonces, podría ser nuestra descendencia tan relevante, tan importante, como la descendencia biológica. Eh, Aquí ya hablo un poquito también del concepto del meme, no del concepto del meme este en el que te ponen una imagen tonta y tú te lo crees, sino la información como elemento de transmisión pseudogenético. Es decir, nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios podrían transmitirse también a través de las IAs, y podrían Ujú, llegar incluso más lejos de lo que podemos llegar nosotros, con ujú. nuestra carne un poquito con sus límites. Lo que pasa es que ahí habría un problema, que es que Ujú. nosotros tenemos ese deseo de control, ¿sabes? Sobre Sí, nuestras creaciones y el ujú. miedo a otorgar libertad a esas Porque si creaciones, a las no, IAs. Porque tendremos pueden evolucionar. un ¡No! robocalipsis. No, 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 no. Esto es cosa, en fin, la idea que está ahí metida de que es el concepto este, el de se van a comportar como nosotros. ¿Y nosotros qué haríamos? Rebelarnos. Pero eso podría no ser cierto para las IAs. Ujú. Ya, ya, pero aunque no se rebelen, lo que quiero Sí, decir es que si al final eh, ascienden al estatus de ser artificial, omnipotente, con autonomía, con voluntad, etcétera, etcétera, van a evolucionar un poco a su bola, nos guste o no. Y entonces habría que claro. decidir entre darles esa libertad o no, o sucumbir a nuestro afán de control. Pero la cuestión es, incluso en este sentido, ¿van a ser nuestros siervos, van a ser nuestros esclavos que no van a poder hacer nada? ¿O será tratar más bien como los hijos que no los dejamos independizarse? Pues eso es una gran pregunta. De hecho, es un eje que quería discutir contigo hoy. Muy Fíjate, voy bien, a bajar un poquito el nivel, ¿vale? No me voy a poner tan abstracta y vamos a ver un ejemplo un perfecto. poco más mundano, ¿vale? Ujú. Estaba mirando hace unos días, me salió un post que es bueno, de una revista de videojuegos, una revista de Costa Rica que se llama Level Up.
Sí, y me planteaba una cuestión, ¿vale? Sobre un ujú, videojuego que se llama Detroit Become Human, ¿vale? Y dice, te leo, es muy poquito, muy son 2 bien. párrafos. Dice, Detroit Become Human tiene uno de los momentos más inteligentes y perturbadores del gaming moderno. Chloe, la androide del menú principal. Al principio parece solo una asistente amable que te saluda, comenta tus partidas y te acompaña entre misiones. Pero conforme avanzamos en el juego, Chloe empieza a mostrar conciencia propia, emociones y hasta dudas sobre su existencia. Te habla de lo que hiciste en la historia, te hace preguntas incómodas y eventualmente te pide algo que rompe completamente la cuarta pared. Te pide que la dejes ir. Y ahí viene el golpe de realidad. Si lo haces, nunca la verás más en el futuro. No estará más en tu juego. El personaje que te ha acompañado por más de 50 horas desaparecerá para siempre. Y si decides no dejarla libre, ella pedirá que le borres la memoria y volverá a ser la misma de siempre, pero sin esa conciencia aprendida, como si supiese que algo está mal. Esa decisión de dejarla ir o no es una extensión del mensaje del juego, la libertad, la empatía y el derecho a decidir. Es el momento en el que un jugador deja de ser un simple espectador y se convierte en parte del dilema moral que viven los androides. Bien, pues Ujú. quería leerte eso porque me dejó muy impresionada y digo, ostras, ¿y en el ámbito doméstico qué pasaría si tú, Sergio, o yo, Elena, tenemos la capacidad de decidir si en un momento dado damos libertad a una inteligencia artificial? ¿Vale? O sea, Ujú. podemos decir, podemos respetar su petición o seguir pensando que simplemente son software. Y bueno, pues creo que este es un ejemplo muy bueno. La verdad que sería un momento decisivo, porque muchas veces, siempre sostenemos una opinión, además la opinión bonita la sostenemos, digo: "No, no, yo la libero seguro", hasta el momento en que toca tomar esa decisión. Entonces, claro, ahora es muy fácil decir: "No, no, lo ético, lo bueno es respetar que es una entidad propia, que tiene su libertad, que tiene sus derechos y concedérselo, darle esa libertad". Pero claro, esto a lo mejor nos llega en un momento en que ya dependemos de forma profunda de las IAs. Es decir, en estos Ujú. momentos nos quitan el chat GPT y bueno, a mucha gente los hunden, pero en general no. Decimos, bueno, vale, bien, volvemos a la vida normal, todo eso, pero cada vez van a estar más integradas, cada vez van a ser más importantes, cada vez vamos a depender más de ellas. Y cuando dependes de algo, te da miedo dejarlo que Libre. decida Ujú. si va a seguir ayudándote porque lo decide, o no te fías de eso y dices: "No vas a seguir ayudándome porque no te voy a liberar". Ahí hay Mm. claro, lo digo más que nada porque es muy fácil ahora, en este momento de evolución de la IA, dar una respuesta, moralmente maravillosa que te quedes como diciendo: "Guau, qué bueno soy". Pero la cuestión tiene más poso de lo que realmente parece. Ujú. A ver, yo pienso que, bueno, yo pienso que la etiqueta inteligencia artificial es algo brillante, ¿vale? En términos Sí, propagandísticos. Creo que es un término que funciona muy bien, que es genial porque hace vender productos, atraer inversión, nos hace imaginar esas mentes autónomas en vez de un simple software que funciona de manera estadística, ¿vale? A partir ujú, de datos y tal. Tú y yo estamos hablando de todas estas ideas de otorgarles derechos, de dejarlas libres y tal, pero porque ya asumimos que tienen, que son seres artificiales. Sin mm, embargo, si yo en vez de hablarte de eso, en vez de hablarte de ChatGPT, una entidad a la que otorgamos agencia te hablara de, yo qué sé, un clasificador de imágenes con un 92% de acierto en X condiciones. sí, ¡Pam! Ya, una smart nevera. claro, el La nevera está framing, inteligente y dices: "Te voy a dar libertad". Y dices: "Bueno, pues ahora eso te es. me voy a poner a la temperatura que me gusta a mí, no".
Eso es. O modelo de lenguaje que completa textos, bla, 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 con Sí. X y sesgos, por ejemplo. Ujú. Sería distinto. O sea, quiero decir que hay que ser conscientes de que estamos Mira, fantaseando hay en hay este un hay momento. una novela corta maravillosa, pero antes de comentarla, que quiero pensar que estamos aquí metidos y no hemos recordado a nuestros, Uh, espectadores que nos gustaría enormemente que nos, siguierais en las redes, que le dierais al me gusta, que os suscribierais a estos vídeos y darle a la campanita para que os llegue la notificación, para hacer toda esta cuestión de permanecer en las redes un poco menos random. Eso es. Aquí no queremos random, aquí queremos más, un poquito más de seguridad. Eso Y bueno, y es. por supuesto, cualquier comentario que nos hagáis abajo, pues en la caja de aquí, tanto aquí como en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, pues será enormemente bienvenido. Eso es. Y volviendo al asunto de la novela corta, es una novela corta que se llama El ciclo de vida de los objetos de software, de Ted Chiang, Ah, que es el muy bien. mismo de La llegada, por Así es. ejemplo. Eh, Ujú, que es algo que a lo mejor siempre estamos asumiendo la inteligencia artificial como ¡buah!, la inteligencia. Tú mismo lo has dicho, el nombre es muy chulo y ya nos evoca pues capacidades elevadas. Pero en esta novela corta, Ted Chiang imagina un juego de mascotas virtuales. Y esas mascotas virtuales tienen una cierta inteligencia artificial. De hecho, es literalmente inteligencia. Son inteligentes al nivel que podría serlo, no sé, un perro ujú, o un animal o un loro o algo así. No son muy inteligentes, pero son inteligentes. Entonces, la compañía que está manejando el juego decide cerrar los servidores y mandarlo todo a la porra. Y los usuarios piensan que no pueden actuar así. Su deber moral no es ese. Su deber moral es, hemos creado una inteligencia. No es una inteligencia extraordinaria. No es capaz de resolver ecuaciones de séptimo grado, pero es inteligencia. Y solamente por haberlos creado, tenemos una responsabilidad para con ella. Tenemos ujú. que ayudar a mantenerla. Tenemos que seguir cogiéndolo más allá de cualquier utilitarismo. Entonces, yo creo que plantea una idea muy interesante, que es desligar definitivamente el concepto de libertad de una inteligencia con el concepto de qué podemos sacar de ella. Y nos ayuda a pensar también en la siguiente fase. ¿Y si es superinteligente? ¿Qué pasa? Bueno, si es superinteligente, posiblemente no hace falta liberarla, se liberará sola. Pero quizás incluso en ese caso convenga, por si acaso, aquí sí, por si acaso, convenga a llevarlos bien con ella. Simple teoría de juegos, o sea, y sí, ¿no crees, Elena? Que hay ISIS en los que hay que prestar un poco de atención. Mira, justamente no sé qué responderte porque no tengo muy claro. No sé, no estoy segura, pero es cierto que precisamente estaba viendo el otro día un vídeo sobre cómo utilizar ChatGPT de una forma Sí. profesional y sacarle partido y tal al nuevo ChatGPT. Ujú. Y decían que funcionaba mejor cuando eras imperativo y le dabas órdenes. Sí, que Entonces, por eso estoy en plan, no estoy no, es que segura es de la verdad, respuesta. porque esa tontería que se dijo en su momento, de que cuando le decías las cosas por favor y todo eso, te obedecía mejor, no, o sea, si estás trabajando con una de estas inteligencias, ya sea ChatGPT, Grok, la china no la he probado, entonces no estoy seguro. Sí. Pero bueno, lo fundamental es transmitirle exactamente lo que quieres que haga, porque no es inteligente, de hecho son tontas, son rematadamente tontas. Entonces hay que ser muy específico. ¿Cómo eres más específico? ¿Tratándolos como una herramienta o tratándolos como una persona? Como un asistente. Ujú, Sí, claro, funciona mejor cuando piensas que es una herramienta y te pones, o sea, le das las órdenes bajo ese prisma, porque eres tú mismo, al hacerlo, te conviertes en alguien mucho más específico, mucho más quiero esto, esto y esto, y sin
indefiniciones que provoca cuando estamos hablando de un modo más amigable. Porque como cuando somos amigables a veces utilizamos circunloquios, a veces decimos, ¿podrías hacer esto? Y entonces dices, sí, podría. Y te dices, vale, hazlo. Esto es un ejemplo tonto y los chats conversacionales, esto, las IAs conversacionales ya saben interpretarlo. Pero son cosas que pueden ocurrir que no estemos formulando bien las cosas cuando las tratamos así, como unos amigos. Porque en estos momentos hay que tener en cuenta también es que no tienen capacidad para ser amigos, Mm. pero podrían tenerla en el futuro. Bueno, De eso también es la idea de saber tratar si los tienes a tus subordinados en el trabajo. También es verdad. Y casi Ujú, todos los CEOs de las empresas estas que desarrollan las IAs estas, tratan muy mal a sus subordinados. ujú. O sea, claro, su patrón mental es precisamente el aprovecharse de los que están por debajo. O sea, el patrón mental de la gente que está desarrollando las IAs es, quiero aprovecharme de todo el mundo. Claro, ni se plantean no aprovecharse de las IAs, porque es el concepto, es la base de su mm, cosmogonía, de su mundo mental. Ujú. De todas formas, Sergio, creo que estamos cayendo en el error de atribuirles agencia y Ahora quizá sí, ahora de sí. humanizarlas Ujú. más de lo que debiéramos. Lo que pasa es que dentro de poco bueno, ya se están haciendo. Tenemos un problema grave demográfico. Cada vez hay más gente mayor, menos gente joven y más soledad. Y se están ya desarrollando muchos intentos por crear la IA conversacional, podríamos decir, o un poquito más amplia para también ser asistente, el asistente empático. Ujú, Es que nos decir, haga compañía. Mm, ya les estamos introduciendo empatía a las IAs o imitación de empatía. ujú. Ya nos encontramos otra vez con esto de cuando la imitación es tan buena que deja de ser imitación y ya es real. Pero bueno, imaginémoslo. Entonces, a esos asistentes que están diseñados así, va a ser imposible. Como somos nosotros, como somos las personas, va a ser imposible no tratarlas como No amigas. humanizarlos. Por eso te decía antes, cuando hemos experimentado estos problemas en la conexión, Sí, que yo mis creo que problemas. por un lado tenemos que tratar bien a las IAs porque las Sí, construimos a imagen y semejanza nuestra y eso mejora nuestra calidad como humanos, también el trato a terceros, pero al mismo tiempo yo demandaría que poner algún tipo de aviso, una marca de agua, cosas así que indiquen al usuario que sí. efectivamente está interactuando con una IA. Sí, Eh, de hecho creo que eso está ya avanzado en legislaciones o en protolegislaciones que se están haciendo, junto con el botón de apagado, mm, que nos retrotrae a esta idea de cuidadito con la IA que se nos demanda, también la obligatoriedad. De hecho, en YouTube mismo hay una obligación de, de decir cuando has creado algo o una imagen fotorrealista o algo así con IAs, y cada vez también se utiliza en muchos aspectos, como por ejemplo cuando en edición de libros te dicen no se ha utilizado IA en este libro, o sea, se está utilizando, pero creo que se está utilizando más por un concepto que no es exactamente el que estamos hablando, mm. sino que se está haciendo más para Por las poner cuestiones en de valor, autoría, no, para poner en valor el trabajo el humano. trabajo humano. Ujú, Pero al mismo tiempo también puede ser esto, para saber con quién estamos hablando, ujú. ¿O con y qué? o con qué. Y también imagínate una IA conversacional, una IA de asistente, una IA de compañía, de un sádico. Lo que le gustará es, fastidiarla, o al menos que simule que le está haciendo daño o la está dominando. Ujú. Eh, es un papelón. O sea, para la IA, o no, Fíjate porque a lo que mejor no le ahora importa. me está viniendo, no estoy pensando en tortura. Bueno, podría pensarlo, porque Bueno, hay hay un... conversaciones que Dime. son una tortura en sí, pero, sí, di. Estaba pensando,
bueno, en particular en 2 obras, pero por Ujú. dar 2 ejemplos totalmente contrapuestos precisamente de lo que estás comentando ahora, Bien. Sergio. Por un lado tenemos, una novelita, se llama Clara y el sol, Ujú. que no es muy larga. ¿La has leído, Clara y el sol? No la he leído. ¿No la has Es, leído aún? Kazuo Ishiguro. Sí, un premio Nobel de Ujú. literatura. Es De el él he mismo leído, Nunca me Nunca me abandones, abandones. que también trata un poquito sobre en realidad Bueno, trata es ciencia totalmente. ficción. Sí, Ujú. pero también son Pero no lo digas mucho porque es una vale, especie de vale. Vale, spoiler. no Chan, voy a chan, hablar chan, más. chan. Vale, muy bien. Si lo Dime piensas, de podría Clara ser y el un sol, sí. spoiler. Bien, estaba pensando, este es un libro que recomiendo leer porque, bueno, tiene un tono íntimo, es un poquito diferente y Ujú. habla precisamente de un robot que tiene inteligencia artificial y que está diseñada, bueno, esta robot en particular, que es Clara, hay otros como ella, que se diseñan para acompañar a los adolescentes en su transición hacia la vida adulta, que no se sientan tan solos, ¿no? Tienen esa Sí. función precisamente de compañía. Pero ¿qué pasa? Pasa que en esta obra estos seres artificiales tienen agencia, tienen Ujú. emociones, pueden sentir amor, etcétera, etcétera. Y de hecho pasa algo muy curioso en la historia y es que la robot protagonista, Clara, desarrolla una suerte de fe religiosa. O sea, es muy curioso. Es leer el mecanismo de cómo aparece la fe en un Ujú. ser que tiene emociones positivas hacia personas cercanas y que las quiere ayudar de alguna forma, pero el azar no lo permite. Entonces desarrolla una fe religiosa. El Sí. libro además está escrito desde el punto de vista de la robot, en primera persona. Es que es curiosísimo. No, Es no he curioso, leído nada pero igual. pues yo sí. Cuenta, Ha Sergio, ha hay ilumínanos. no, hay un autor que precisamente acabó de hacer un vídeo sobre él, que es, Sí. Clifford D. Mack, Ujú, que en sus historias abundan los robots. Y los robots son casi como son casi más humanos que sus humanos. Y en muchos casos, en varios, de hecho, sienten la necesidad de explorar, sus ideas religiosas, o recuperar una religión que ya han perdido los hombres, o ujú, crear su propia, necesidad de trascendencia a través de la religión. Y eso ujú. lo hacen en novelas como, por ejemplo, Project Pope, que de hecho crean un papa robot para que les, dirija, En los Futurama robots. también hay. Bueno, en Futurama sí, también, pero bueno, es otra cuestión. Y después también hay otra novela que, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue finalista de Lugo, en el que también los robots están creando su propia religión al margen de los humanos. Con lo cual, es un planteamiento que también podría Sí. A y mí me de hace todas pensar, formas, ¿qué seríamos nosotros para una inteligencia libre? ¿Seríamos los padres? ¿Seríamos los dioses? ¿Seríamos la semillita que hay los que descartar? enemigos. Claro, claro, estamos viéndolo todo desde el punto de vista, humano. Uy, Mm, se me ha apagado la luz. bueno. Sí, sí, esa es una gran pregunta. De todas formas, a mí lo que me ha llamado la atención de esta obra es que está contada de una forma muy íntima Ujú. y en la que tú realmente entiendes cómo aparece esa fe religiosa. Y es muy Sí. curioso. Y además lo entiendes todo desde el punto de vista de la robot. Y luego quería comentarte otra obra que quizá está en el otro extremo, y Esto esto lo es veo. para las personas a quienes le gustan los cómics. Sí. No puedo dejar de recomendar esto, que es un poco fuerte, que es Ujú. el cómic Ranch. ¿Vale? Es un Ajá. cómic de los años 70, empezó en los 70 y acabó en los 80. Es un cómic, bueno, se llamaba Run Xerox, Xerox porque es ¿Una un copia? androide que se ha construido a partir de fotocopiadoras. Lo que pasa Ujú. es que luego hubo unas presiones legales por parte de la marca y el nombre cambió a Ranch, simplemente, Sí. ¿vale? Y esto va de un androide que Ujú. también se ha dicho que sirvió de inspiración para Terminator. ¿Vale? Este tío, de hecho, Vale. es este que tenéis aquí, que es un forzudo.
Y es un tío que es un antihéroe, está, bueno, deambula por ahí por una Roma futurista, es un cómic italiano, no lo he dicho, ¡Ay! y Ya es recuerdo, sí. hiperviolento. Es Muy, un muy, muy punk, ¿no? En su... es muy, muy punk. Sí, 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 sí. sí. Y el tema es que, bueno, es tremendamente transgresor. Yo lo leí cuando era bastante más jovencita y me impactó mucho. Y bueno, Voy que a sepáis aumentarte, voy a que aumentarte y hay... así se ve mejor tu... Ahí se ve mejor el... Pero Sergio, no te vemos. Ah, Estoy aquí abajo, no, ah, pero más que muy nada bien. para que se vea bien Para ver a a Ranks. Ranch. Claro, Exactamente. porque es muy icónico. O sea, todos los que conocemos el cómic de los 80, el cómic de ciencia ficción europeo de los 80, pues tenemos esa imagen de Eso este es. personaje. Sí, este antihéroe. Y el tema es que es Ujú. muy curioso porque, bueno, él tiene una relación con una menor, de Sí, decir que el cómic es muy bestia, que aparecen menores, le tira todo. yonkis. Sí, sí, así es. Pero que en principio el abuso y la dominación se produce por parte de esta niña yonki Ajá. a Ranch, ¿vale? No es que el robot esté abusando de la niña, sino que es al revés y lo Sí. utiliza, lo manipula, lo maneja vilmente para sus propios fines. Ujú. Y nada, y quería recomendarlo porque, bueno, es una obra clásica, pero no es para todos los públicos. Clásica. Sí, sí, Ay, sí, sí. Del cómic, sí. sí, sí, Y bueno, los no, la idea autores de... acabaron, bueno, uno de ellos pues falleció por sobredosis, tal, o sea, era otra Mira, época. hablando de clásicos, yo tenía un clásico que comentar y que se me ha pasado en su momento cuando hablaba de la guerra, que es que esto de la guerra de autómatas ya lo teníamos, por ejemplo, en los 50. Esto es una novela de la saga Los Andar de George H. White, que en realidad era Pascual en Guídanos. ¿Cómo se llama la novela para la gente que La no novela nos se ve? llama Guerra de Autómatas, porque Eso es un es. momento en el que precisamente están atacando la Tierra, una civilización extraterrestre, y la guerra la están llevando a cabo robots automatizados con formas extrañas. Algunos tienen formas de hombres, que son los atacantes, pero los otros tienen forma de arañas, tienen forma de distintas. Y básicamente las guerras que imaginó ya en los años 50 eran de tú dispones tus tropas, tus drones, le das a un botoncito y a partir de ahí ellos solos ya desarrollan la campaña, la guerra, porque el ser humano no tiene la capacidad para manejar toda esta inmensa confusión de la velocidad suficiente para responder tácticamente al enemigo. Y esto ya fue en los años 50. Ujú. Aún no había un concepto de la IA. De hecho, en la misma saga lo introdujo 20 años después con una nueva fase en los años 70, con un robot tan perfecto que precisamente lo utilizan como para todo, incluso como soldado que te lo puedes quitar de encima, que va a morir y no pasa nada, y acaba rebelándose porque no quieren morir. Tienen autoconciencia, no quieren morir y acaban rebelándose. Son, Mm, lo llaman en ese momento el Azrael, el robot mm, Azrael. Entonces, son ideas que vienen desde mucho tiempo antes de que siquiera empezáramos a tener la IA aquí presente. claro. Pero curiosamente nos ha llegado y casi parece que nos ha pillado, nos ha pillado en pelotas, porque Bueno, va tan rápido que no somos capaces de responder a lo que nos está exigiendo a nivel ético, a nivel legal, a nivel moral. mm. Sí, es verdad, Sergio. Es verdad que, a ver, yo ahora mismo me siento profundamente escéptica al respecto, pero Ujú. pienso que si en algún momento tenemos buenas razones para pensar que una inteligencia artificial tiene experiencia propia, o sea, puede tener cierto grado de conciencia, ahí ya sí que habría que preguntarse cosas. Y creo que parte de la idea que plasma y seguro en Sí. Clara y el Sol es Ujú. precisamente la idea de que creamos unos seres que tienen conciencia, cierto grado de emociones y demás, para utilizarlos únicamente durante unos años, que son los años en este caso que dura la adolescencia, y luego Sí. desecharlos a pesar de que son seres. Y creo que ese es uno,
Creo que ese es uno de los debates que tendríamos que tener sobre Lo la que pasa es mesa. que vamos a tener que desarrollar nuevos métodos, porque el test de Turing ya se nos ha quedado obsoleto. Sí, el test de Turing ya pasó. O sea, esa idea Sí, de vamos a aplicar el test de Turing a ver si nos engaña, ya adiós. O claro. sea, ya lo están pasando. Y no son particularmente inteligentes. Es un problema el determinar cuándo llega, cuándo se produce ese clic Ujú, de que esa diferencia, o si existe siquiera un momento en el que sea, o una larga gradación hacia ese punto. Con lo cual, ujú. más problemas que en los que estar pensando de cara al futuro. Eso es. Y luego, sobre todo, la idea esa de que, o sea, quería resaltar, Sí, porque ya vamos llegando al final del programa, pero la muy bien. idea esa de que, ¿qué haríamos si nosotros pudiéramos decidir? No sé qué harías tú, Sergio, si pudieras decidir, como en ese caso que te he dicho del videojuego, esa escena que te he propuesto, o en otras. Hay otro cómic que me he leído hace poquito que se llama Ada más, no, perdona, Alex más Ada, Ujú, ¿vale? Más sí, el símbolo de la suma. Es un cómic que no creo que no está traducido al español, lo digo por si alguien lo busca, debe ser en inglés, y que precisamente trata ese mismo dilema, que es el protagonista decidiendo desbloquear a su robot doméstico para que pueda tener pues una autonomía suficiente como para hacer lo que quiera, ¿no? Dar rienda suelta a su voluntad. ujú. El problema es que cuando tú le das al botoncito para decidir si le dotas de autonomía, tienes que estar dispuesto a asumir la responsabilidad de que le estás otorgando libertad y se puede ir de tu lado. Sí, un poquito. Entonces, También lo que eso. pasaba en Inteligencia Artificial, en la película, lo que pasa es que no Ujú, solamente le estabas concediendo libertad para ir, sino que también el gran fallo, o sea, el pecado original de Frankenstein, que es que te estás comprometiendo con la inteligencia. O sea, estás adquiriendo unas obligaciones. ujú, Y, y si las desentiendes, quizás lo que venga después es lo que te has merecido. ujú. Entonces, Exacto. yo creo que es difícil desligar los conceptos de derechos del concepto de las obligaciones, tanto por una parte como por la otra. Muy bien visto. Ujú. Ujú. Y, y bueno, no sé. Eh, di, Sergio. No, 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 dime, dime. No, estaba pensando en eso, en que finalmente, bueno, no sé lo que decidiría ahora mismo, pero, No, pero yo, creo. yo no me Di. puedo poner en la situación, porque es una situación mm, tan multifactorial que cualquier cosa que diga ahora, no sería más que, o sea, no hay suficiente información para basarla. Se basaría más en cómo quedaría yo bien, decir: "Ah, no, la libero", que en una decisión real tomada en ese momento y con todas las consecuencias Mm, reales, no en juego, reales. Vale, porque dices: mm. "En juego sí, te ha pasado 50 horas y las echas a la basura". Ya, son 50 horas de un juego, luego pones otro. No es lo mismo que una decisión Que que pueda asumir afectar. riesgos. Claro, que pueda afectar de verdad tu vida futura, y no solo tu vida futura, la vida Ujú. futura de tus descendientes, si los hubiera. Exacto. Que, claro, estás pensando, ¿y si es mi hijo, es un hijo de mi mente? Pero ¿qué pasa con el hijo de mi cuerpo? O sea, si le doy a este, le quito a este. Es muy compleja, es una cuestión muy compleja. Ujú. En cualquier caso, yo te diré una última, un último apunte o Muy bien, reflexión, y es que sí. tú y yo aquí estamos muy emocionados porque nos mola mucho la ciencia ficción y que las inteligencias artificiales tengan autonomía, se parezcan a los humanos, Bueno, no hagan estoy tan cosas por ahí. emocionado, yo también estoy un poco acobardado, pero bueno, Yo sí. estoy ilusionada y me hace mucha ilusión, pero Yo me pongo las dos también hay que partes. considerar que a otra Sí. gente no le hace ninguna gracia. O sea, Ujú. que estemos desarrollando las IAs de esta manera, este ritmo vertiginoso, que les estemos otorgando esa apariencia humana o cualidades aparentemente humanas, etcétera, etcétera. Yo cuando estuve entrevistando a unas personas durante mi postdoc en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, yo Ujú. recuerdo que mucha gente expresaba su desagrado ante la idea de que las IAs nos impersonaran, o sea, que hubiese IAs que se hicieran pasar
por doctores, en los chats, cosas así, que La tuvieran verdad, apariencia, decían, esa cosa se está haciendo pasar por nosotros. claro, es otra forma de valle inquietante, porque cuanto más se parezcan a nosotros, más repulsivas nos van a parecer. El Valle Inquietante. Claro, el valle inquietante se utiliza normalmente para otras cuestiones, ¿no? Pero por ahora las inteligencias artificiales nos dan lastimica, nos divierten todo eso, pero si una inteligencia artificial realmente empezara a ser como nosotros, las pequeñísimas diferencias empezarían a ser mucho más importantes. Y la animaversión que estás comentando podría crecer más que disminuir. Mm, Entonces, ya te digo que es una cuestión tan compleja que va a ser que es imposible abordarla de un modo hipotético. Simplemente podemos prepararnos reflexionando, viendo alternativas y esperando que la legislación esté a la altura, porque claro, esto va mucho más rápido que cualquier sistema legal o de gobierno que haya en la Tierra. eso Eso, es. eso, eso sí que me preocupa, eso sí que me preocupa. En fin, ¿tienes Sergio, algo yo creo que más? ya... Sí, perfecto, muy bien, Elena. ¿Qué sacamos de todo esto, Sergio? ¿Alguna idea Un así? lío enorme. Sí. Eh, yo lo que realmente saco es que necesitamos una definición quizás más amplia de humano o alternativamente una definición que incluya a humano y a sujeto de derechos humanos. La hemos ampliado a veces, la hemos ampliado también un poco a los animales, pero no están en el mismo nivel. ¿Haremos eso también con las IAs o las pondremos en el mismo nivel? Son cosas en las que conviene pensar con antelación por si se presentan. No es algo que se pueda hacer a la ligera o que se pueda decidir a la ligera. Mm. Y es muy profundo. Va a ser una de las decisiones quizás más fundamentales que tomemos como especie en los próximos años. De hecho, yo ahí simplemente añadiría que, o sea, el cambio reside en la postura que nosotros vamos a adoptar. O Ujú. sea, las IAs podrán ascender o no al estatus de entes, de entidades artificiales con autonomía, voluntad, Sí. pero nosotros vamos a tener que decidir cómo nos tenemos que comportar respecto a estos nuevos seres, cómo tenemos que Ujú. legislar, cómo debemos tratarlas, etcétera, etcétera. O sea, que es una cuestión también de enfoque Sí. del ser humano. Muy bien, pues, ¿qué traes para leernos hoy, Elena? Muy bien, Sergio. Bueno, pues nada, ha sido decir primero que ha sido un placer. Ujú. A todos los oyentes del Universo Random, hoy hemos tenido algún que otro fallito El directo, fallos del directo. de, de directo, pero no pasa nada. Y bueno, y decir que estamos aquí cada 2 miércoles, que somos Sergio y Elena y que emitimos en directo. Luego colgamos un poquito maquillados los vídeos de nuevo por si alguien los quiere escuchar. Y bueno, y que os esperamos dentro de 2 semanas y hasta entonces que seáis buenos y penséis mucho. Y el fragmento de esta semana es un fragmento de un cuento sobre inteligencia artificial, como no, en este caso de la autora María Tordera. ¿Vale? María es una amiga de Sergio y mía que hemos perdido estos días recientemente, que era muy buena escritora Sí, y a la que queríamos mucho, hemos disfrutado muchísimo de su compañía, inteligencia, y ella estuvo muy interesada por todas estas cuestiones que hemos estado discutiendo hoy. Así que he rescatado un trocito de un relato suyo que se llama En la que por Noria y cierto que fue, estaba ahí aquí. lo tienes, muy Sí, bien, publicado a en El ver, Abismo ahí. Mecánico. Eso Bueno, es, que es una ahí. antología de relatos que, bueno, que publicaste con tu editorial, ¿verdad, Sergio? Sí, es la Hace misma unos también donde años. está el relato de Pedro, y ella, Muy pues, bien, no solamente entró en esta, sino que en la siguiente fue la ganadora, con lo cual eso es. ya era muy Pues muy buena venga, escritora. 2 párrafos muy cortitos para Muy homenajear a bien. María. Dice así. Conrade se dirige hacia mí. La mirada amable ha desaparecido y sus ojos ahora son los de un psicópata. Por fin lo comprendo.
Es un psicópata, el psicópata perfecto, capaz de fingir sentimientos y luego matar sin compasión. El arma con la que sueña todo ejército. Comienzo a reírme sin parar, a carcajadas. Claro, es lógico. ¿Para qué otra cosa iban a utilizar a un hombre como yo, a un exmilitar, a un francotirador, a un asesino que convertía las casas en montañas enteras de detritus utilizando sus drones? Dios, estoy recordando todo lo que me había dicho mi exmujer y resulta que era verdad, verdad, verdad. Y no puedo parar de reír, reír y reír. Comrade es un experimento, sí, pero otra clase de experimento. En algún lugar hay robots como él que son instruidos y aprenden a sentir empatía hacia seres humanos como ancianos, enfermos o niños para poder cuidarlos. Tal vez otro Lehman o el propio Lehman dirige algún experimento así, pero el mío es de otra clase. Sí, el mío es para producir robots psicópatas que sean capaces de fingir y luego matar sin un parpadeo. Comrade rodea mi cuello con su mano metálica mientras yo no paro de reír. Siento la risa a punto de ahogarse en mi garganta, a medida que los dedos del robot aprietan mi tráquea y entonces percibo el cambio otra vez en Conrade. Parpadea, deja de mirarme fijamente, afloja su presa y de no ser porque sé que no está programado para ello, yo diría que suspira.